Y para nosotros es motivo de muchísima alegría poder conectar como cada viernes con Daniel Abreu para hablar de un tema que nos es muy sensible aquí en Camino al Sol, el Así es. planeta, la naturaleza. Daniel, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. Hola, Buenos Daniel. días. Gracias, gracias. Siempre un placer. Y bueno, en estos días bien intensos que tenemos aquí en República Dominicana, a vísperas de este domingo de elecciones presidenciales en el país, entonces el tema político está a flor de piel, literalmente, Así con es. todo lo que eso implica en este país caribeño. Ujú. Así es. Y Y tú traes precisamente un tema relacionado con la política para quedar en tema, digamos. exactamente, Ecología en la política. Hay Política mucha tela por verde. donde cortar ahí, Daniel. hay mucha tela. Yo he Para querido mí yo hacer voy el a programa apoyar. lo más neutral posible, que sea educativo. Eh, no voy a entrar en el tema directo partidario, sino Claro. eh, reflexionar sobre cómo el tema ambiental, el tema ecológico, está muy activo en República Dominicana. De hecho, nosotros somos referentes a nivel legal de muchos temas ecológicos y no lo sabemos la mayoría de nosotros los dominicanos, porque aunque ciertamente el sistema legal dominicano tiene muchas debilidades, también tiene cosas positivas y que han servido de referente para otros países que tienen sistemas legales más fuertes que nosotros. Por ejemplo, es un dato poco conocido de que la Constitución de República Dominicana, específicamente la de 2010, porque como tenemos varias reformas, Ujú. fue la primera constitución del mundo que incorporó el tema de cambio climático a nivel constitucional. Sabemos nosotros los dominicanos que meter algo en la constitución no es algo tan radical porque lamentablemente se revisa quizá con más frecuencia de lo que se debiera. Sin Ujú. embargo, el hecho fue que fuimos los primeros y que nosotros fuimos el ejemplo para muchos otros países que se preguntaron, pero ven acá, ¿cómo que la República Dominicana tiene su constitución y nosotros no? Y eso para destacar ahí, cada Sí, vez que modifican la constitución en nuestro país siempre ha sido para favorecer de una forma u otra al partido de gobierno y en la mayoría de los casos para manipular el tema de la reelección, si es sí, posible o no. claro, Y sin el que embargo, hayan incluido ahí este exactamente. acápite realmente para reconocerlo. Claro, ahí quiero mostrar que no solamente para las cosas negativas o de poder, sino que en esas modificaciones se cuelan cosas positivas, como fue Se ese cuelan caso, cosas positivas, pero que no se sabe. que no se sabe, lamentablemente. No Sin son embargo, noticias. ahí para los abogados, abogadas que escuchen, pueden buscar el artículo 196 de la Constitución y lo van a encontrar, que ahí está todavía, ¿no? Porque a veces ponen cosas y después la quitan. Eso todavía está. Sí. Nosotros fuimos de los primeros países de América Latina que legisló, organizó legislación para permitir que hayan alianzas entre el gobierno y el sector privado para tener áreas protegidas. Nosotros fuimos pioneros, junto con países como Costa Rica, que a veces pensamos como que nos hemos quedado atrás en muchas cosas ambientales y no. En los años 80, estamos hablando ya en época de Balaguer, para quienes nos escuchan, algunos lo recordarán, y quienes no, pues aquí estamos edificando. En los tiempos de Joaquín Balaguer, en los años 80, hubo un conflicto importante, de hecho, con un empresario dominicano muy ecologista, don Manuel Arsenio Ureña, Sí. que fue un gran empresario y ecologista. Podemos Arsenio Ureña, él tenía un terreno gigantesco que él decidió convertirlo en una reserva, pero no había la legislación para hacer eso. Y él, o sea, aquí es súper interesante porque estamos viendo como un empresario tomó acción que aunque no tenía el marco legal para que lo apoyara, él lo hizo. Tuvo problemas con Balaguer, incluso, esas son cosas que no se sabe muy bien porque él terminó hasta preso, pero terminaron poniéndose de acuerdo y Balaguer hizo un decreto, estamos hablando del año 89, en el cual legalizó que una empresa puede crear una reserva privada con el apoyo del gobierno. Y estamos hablando de que eso es el sector privado Sí, poniendo de sus recursos sí, al completamente. servicio de la colectividad. Y es lo que hoy conocemos como la Reserva Ébano Verde, Así una es. de las reservas más importantes del país, que nació
Y esto quiero poner el ejemplo porque a veces se cree que en la política tiene que ser el gobierno que tome acción. Y no es verdad. O sea, esta reserva demuestra que el sector privado puede, digamos que, Orientar los inspirar o movimientos. motivar a que el gobierno se ponga al día, como fue este caso. Y no ha sido la única vez que eso sucede. Tenemos el caso súper interesante de la Bahía de Samaná. En la Bahía de Samaná tenemos el santuario de las ballenas. Ese santuario tiene ya 34 años como santuario. Es uno de los primeros, fue el primer santuario para proteger ballenas jorobadas del mundo. El primero del mundo, de sus características, exclusivo en su momento para proteger a ballenas jorobadas. Entonces, y es un santuario que ha ido mejorando, es decir, a mí me consta que, y nosotros que también nos hemos vinculado mucho con el tema de las ballenas en Samaná, de que es un santuario que cada año ha ido mejorando, de que realmente las políticas se han hecho más. Este año, por ejemplo, me consta que todo el sistema de seguimiento de los botes es más organizado, cada bote se le entrega un número, es decir, que realmente aquí hay cosas que destacar y eso Hay un es mayor nivel legal. de control, claro. Sí, 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 estamos hablando que ese santuario se fundó en el año 86, cuando en otros países que también reciben ballenas no habían creado ese marco legal que cuidaron. Entonces, el marco legal político dominicano tiene sus cosas buenas que realmente han servido para otros países. Ahora, también tenemos que entender que la política no es solo lo que se hace legal y lo que va al gobierno. Los ciudadanos, nosotros los que vamos a votar, hacemos política cuando queremos que algo se haga bien. Suceda cuando algo pase. Hay una noticia muy importante que se dio muy recientemente esta semana, el pasado miércoles, que un caso que muchas personas hemos estado dándole seguimiento y es del Parque Nacional del Este, Así es. cuyo nombre real es el Parque Cotubanamá, en honor a un cacique taíno de la zona. Pues había una iniciativa privada de montar un hotel dentro de lo que tiene que ver con la zona del parque, que ha sido bastante controversial. Pues en esta semana se anunció la suspensión del permiso, ojalá que sea permanente, pero por lo menos está suspendido el permiso para la construcción de ese parque. Y eso ha sido en gran razón por la campaña ciudadana y de personas conscientes que han hecho visible ¿Sabes qué? ese tema. Nosotros lo mencionábamos al principio del programa, porque realmente esto es trascendental. Cómo ese poder económico que a veces se pudiera sentir eh, que está por encima de todo, pues el pulso le fue tumbado. Y Sí, ahí está un poquitito el impacto del buen uso de las redes sociales para sí, denunciar algo, porque todo inició con una denuncia que se hizo a través de las redes sociales y sí, fueron sumándose voces y ya da como resultado el que este espacio se preserve, se cuide. Como tú dices, ojalá que aunque haya una suspensión, esto sea Permanente. permanente, porque debemos cuidar esos focos, esos espacios. Primero, porque el país necesita esos respiros. Y por otro lado, este tipo de decisiones, Daniel, Cintia, le dice a nuestro país que no todo está perdido, que vale tú como ciudadano reclamar y protestar. Y también por el otro lado, que hay un oído que está ahí escuchando y que pudiera actuar en vía de consecuencia. ¿Qué hubiese sido lo ideal que esto no ocurriera? Pero Que ese al permiso ni final, siquiera se hubiese emitido. exactamente, ni claro. siquiera se hubiese permitido, pero ante lo que ha pasado, pues esto es una buena noticia porque son de las cosas que dan esperanza y que dicen que no todo está perdido. Claro, y también la reflexión de que eso también es política, Eso que es un política. grupo de ciudadanos, que medios de comunicación como aquí Camino al Sol, el programa, se hacen eco de una demanda. Eso es una forma de reclamar nuestro derecho ciudadano, porque a veces se piensa como que política es algo negativo y es inevitable, todos hacemos política, incluso
hasta el que no va a votar está haciendo política. Claro. Ujú, ujú. Está Es tomando una inevitable. Tú decisión. votas, no votas. O sea, eso, Correcto. cada acto tiene una consecuencia. Entonces, y es súper interesante la reflexión de que si hay un tema que de manera consistente en los últimos 30 años mueve a la ciudadanía dominicana, es el tema ecológico. Es de los pocos temas que hace que la mayoría de dominicanos, en algunos casos, nos unamos. Es decir, ya pasó con Valle de las Águilas. Aquí haciendo historia. O sea, Valle Ujú. de las Águilas movilizó al país completo. Y son casos similares, son casos en que el gobierno hace un acto ilegal en un parque nacional, la ciudadanía se hace eco y no lo permite. Por encima del gobierno, no se lo permite. Pasó con Valle de las Águilas, pasó de nuevo con el Parque Nacional del Este cuando se quiso poner una cementera, pasó con Loma Miranda. Exacto, Loma Miranda, que es de los más recientes también. Entonces, es una reflexión de que yo como persona que trabajo el tema ecológico, que me gusta mucho el tema de la política, me causa mucha curiosidad de que para otros temas los dominicanos no se mueven tanto. O sea, hay una conciencia, por lo menos, de cuidar los parques nacionales en República Dominicana. Eso existe. Aunque no siempre, no todos los parques. Lamentablemente eso no ha pasado con el parque, con los parques de la Sierra de Boruco, como ha pasado con otros. Más una reflexión actual que es importante darnos cuenta de que la sociedad dominicana está cambiando y se está haciendo más consciente ecológicamente. En las pasadas elecciones municipales que se dieron en marzo de este año, un dato que pocas personas han observado es que el regidor o regidora más votado de todo el país fue una persona cuya campaña se enfocó casi completamente en un tema ambiental, y es el regidor Mario Sosa. Mario Sosa, que es ahora mismo ya regidor para el Distrito Nacional, fue el regidor de todo el país que recibió más votos. Y su propuesta era totalmente ambiental. Él no hablaba de otra cosa, sino de hacer una ciclovía, del tema de reforestación de la ciudad, el tema de hacer un sistema de recolección de residuos más ecológico, hacer composta. O sea, su propuesta fue completamente ecológica y fue el más votado del país. Entonces, mi interpretación es que el sistema político no se está dando cuenta de que hay una gran población consciente ciudadana que está dispuesta y está pendiente de cuáles son las propuestas ecológicas de los partidos. Y la mayoría no se ha dado cuenta de que ese cambio ya se dio. Ojalá que viendo el dato, o sea, es un dato contundente, ¿no? De que la mayoría de personas que fue a votar por un candidato por una propuesta, lo hizo por alguien que tenía una propuesta ecológica. Eso es súper Claro, es interesante. que Sí. y en esa línea es también como nosotros como ciudadanos estamos deseosos de escuchar propuestas nuevas, propuestas que sean diferentes. Y hablando de propuestas, Daniel, sin ánimo de comprometerte de manera pública, pero ¿tú conoces las propuestas en materia de ecología, en materia de preservación del medio ambiente de los candidatos? Sí, las propuestas son bastante generales. Ujú. Digamos que, Salvar el planeta, salvar las plantas, sí, bueno, cuidar el medio ambiente. a ver, hay un tema interesante y esto aquí vuelvo con el marco legal dominicano, que hay una cosa muy positiva del marco legal dominicano que no se conoce mucho. La República Dominicana tiene una ley, que es la ley 1201. La conozco muy bien porque yo trabajé para que esa ley se aprobara en el año 2012, pero fue un trabajo de años. La ley que se aprobó en el 2012 fue la primera ley que se aprobó en ese año. Es la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Es decir, el país, aunque parezca increíble, pero lo tenemos. Nosotros tenemos un plan de lo que los gobiernos dominicanos se tienen que enfocar, no importa el gobierno que gane, no importa el partido que gane, hasta el año 2030.
Es decir, una estrategia Pero país ya en Hay una esto. estrategia país, eso existe. Y de hecho, el presupuesto nacional se hace en base a esa estrategia. Lo que pasa, claro, que cuando un gobierno quiere eh, echarle para acá o para el otro lado, lo puede hacer, pero sí que hay un marco y me consta que en muchos casos o muchos sectores del país lo están siguiendo. Uno de los sectores que lo está siguiendo es el sector que tiene que ver con el sector ambiental. En rasgos generales. Entonces, esa ley define qué es lo que se tiene que priorizar en el tema ambiental hasta el año 2030. Si hubiese cambio de gobierno, y eso se sabrá la semana que viene, si hay, si eso Exacto. se define en primera vuelta, o por lo menos digamos que en julio, en este mes, se debe saber. El partido que quede, sea el partido actual o sea otro partido, tiene que tiene seguir. unos lineamientos que tiene que seguir, que están por encima de los lineamientos de su partido. Eso es muy importante. Esto es una ley. Y fíjense que no es cualquier ley, es lo que se llama una ley orgánica. Es decir, fue una ley que necesitó 2/3 del Congreso para aprobarla. Son las leyes más estrictas que se requieren. O sea, es la ley de mayor nivel que existe en el sistema legal dominicano. Eh, Muy pocas, o sea, es una ley superior, se puede decir, una ley como muy, muy alta. Ujú. Entonces, no importa el gobierno que gane, tiene que, y esos lineamientos definen que la prioridad ambiental en República Dominicana es el cambio climático. Desde el año 2012, esto no es algo desde ahora. El tema de la biodiversidad, la protección de los parques nacionales y el tema de la recuperación de los bosques y el tema del agua. Ahí estamos Entonces, hablando de temas que son vitales, que son sensibles y que ya de aprobada esta ley tiene unos 8 años. Daniel, en esa misma medida, y tú que estuviste en el corazón de esto, ¿se ha llevado a cabo parte de ese proceso? Han transcurrido 8 años. sí. Tú que estuviste en la concepción de este proyecto, ¿cómo tú observas esto? ¿Los gobiernos lo han respetado? Eh, Han respetado una buena parte. Digamos que en sentido general, la dirección que los gobiernos han tenido, que ha sido un mismo partido, y Ujú. eso, Sí, sí. digamos, que ha sido el mismo partido, sí ha seguido bastante el lineamiento de esa ley. Donde ha habido más debilidades, y esto lo digo responsablemente, y todos los ecologistas del país lo pueden validar, que ha sido en la gestión más reciente del gobierno con el ministro actual ha habido retrocesos. Y aquí lo digo responsablemente desde el punto de vista técnico, Ok, técnico, o sea, aquí sin meterme como en temas sí. sin personalizar el tema, o sea, la Ujú. gestión técnicamente no ha seguido algunos de los lineamientos que su propia gestión ha definido. Y eso es algo absolutamente observable, digamos, como eso casi que se puede definir con simple observación. Eh, entonces, el llamado es que no importa el partido que quede, lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay una ley que obliga legalmente a que no importa el que gane, tiene que seguir unos lineamientos que ya fueron aprobados. Entonces, eso es una fortaleza del sistema dominicano porque legalmente se puede someter al mismo gobierno que no esté cumpliendo con su propia ley Por sobre las supuesto. cosas que tiene que priorizar. Y si hay cambio de gobierno, no puede cambiar las cosas que van en buen camino. Y es No que si debe. hay Y una hay, y cosa hay un que marco tenemos, legal sí, y, y si el gobierno, el partido de gobierno gana, tenemos el marco legal para exigirle que tiene que hacer las cosas o tiene que continuar con las cosas bien que estaba haciendo, las cosas que no van bien, tiene que enderezarlas y no porque si quiere o no quiere, sino y porque eso ahí, ya La ley lo está. obliga. Claro, y ahí claro. es importante destacar que cada 4 años no podemos estar inventándolo todo. Es decir, Exactamente. República Dominicana tiene necesidades de mejora en todos los aspectos de la sociedad. Entonces, si por lo menos tenemos que la parte de la ecología, lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente, ya tenemos ahí un plan país, ojalá
que en las diferentes áreas con el tiempo podamos tener esto, un plan país en un tema a 15, 20, 30, 40 años, no importa el tiempo. Lo que sí es que sea constante. Daniel, Claro. finalmente el tiempo va avanzando rápidamente. ¿Cuál es tu visión sobre esta generación, la generación más joven, que se está empoderando con mucha fuerza de los temas de la ecología, de cara a la aplicación de las diferentes políticas? ¿Cómo tú ves ese activismo? ¿Cómo ves ese involucrarse desde lo institucional y también, evidentemente, desde lo práctico, de salir a la calle? Pues lo que quiero compartir es una reflexión de que la población joven seamos conscientes, que sean conscientes del poder que tienen, porque cuando actuamos de manera organizada y unida, realmente las cosas se hacen, las leyes se aprueban. Cuando el gobierno ve que hay un interés real. El gobierno no es verdad que hace lo que quiere. En algunas cosas sí, cuando ve que a nadie le importa. Y ahí sí hace lo que le da la Cuando gana. hacemos de la vista gorda, le dan con todo. Claro, pero cuando la población le Muestra presta atención interés. y se ha demostrado que en años recientes el sector que ha estado movilizando muchos temas a nivel de toda la población es el sector joven. Y en este momento, y aquí quiero hacer una predicción, y Ah, es que finalmente la ley de residuos sólidos se va a aprobar. Una ley que tiene más de 10 años, que se ha aprobado y no se, y se va a aprobar y se va a promulgar. ¿Por qué? Porque en este momento la población le está prestando atención. Porque se hizo un documental, Isla de Plástico, que ha generado un debate, una discusión, porque el tema en Santo Domingo sobre todo, pero es donde tenemos la mayor población del país, el tema de Duquesa ya ha afectado a tantas personas y a mucha población juvenil que ha tomado conciencia, que está haciendo campaña en redes sociales, que no lo estaba haciendo en todos estos años. Entonces ahora tenemos la fuerza de la ciudadanía para que un tema ecológico termine siendo prioridad como no lo ha sido hasta este momento y lo va a ser porque ahora la ciudadanía está haciendo que el gobierno haga su trabajo. Entonces, darnos cuenta que es todo lo contrario, que nosotros los ciudadanos tenemos el poder cuando nos damos cuenta de eso y nos movilizamos. sí, la buena noticia y la esperanza es que las nuevas generaciones a nivel mundial se están empoderando con temas de medio ambiente y están creyendo mucho en la colectividad y en la unión de las fuerzas, Daniel. A nivel mundial se está dando ese cambio generacional. Chicos, chicas que no quieren verse en la individualidad de qué hay para mí, qué gano yo con eso, Ujú. sino esa colectividad, qué ganamos o qué perdemos. Claro, Entonces, eso es muy esperanzador porque si hay leyes ya listas para que las cumplan los gobiernos y los estados y las empresas privadas, y bueno, para que sean cumplidas, y luego hay una nueva generación interesada en que de verdad sucedan esas cosas para la colectividad, pues es un binomio ganador, diría yo. O sea que qué bueno que esa ley existe, es muy bueno que sea visible, que se dé más visibilidad a leyes como estas, porque así las personas con intereses de esta naturaleza saben que no están solos y que hay algo que las ampara. Aquí hay muy buenas leyes y pocas veces se conocen, se promulgan y demás, y la gente no las conoce. Y eso nos empodera como ciudadanos para seguir, porque la verdad es que gobierno, como dices, no es solamente el partido, el Estado, es todo el mundo, todos somos gobiernos. Ellos organizan la vida común del país, pero todos estamos llamados a ser parte del Claro, y gobierno. ahí entra entonces ese deber del ciudadano. Y Daniel decía algo muy importante cuando mencionaba lo de Duquesa. Ujú. Como en este año, todos los que estamos en el entorno a Duquesa, sí, porque aunque Hemos estemos a sentido, 10, a 15, a 20, a 30 sí, sí, kilómetros, sí, lo hemos sentimos sentido. el impacto de Duquesa. Ojalá que lo que haya sucedido con el incendio no haya sido en vano, sino que provoque realmente medidas muy puntuales
de qué hacer, no solo con Duquesa, Rafey en Santiago y los diferentes vertederos que tenemos todavía a cielo abierto en nuestro país. Práctica que ha sido eliminada poco a poco en los diferentes países que han tomado este tema con mucha ocupación. Claro, en un futuro Daniel, yo le quiero dedicar un ajá, programa exclusivamente al tema de gestión de residuos sólidos. Hay mucho que hablar y voy a traer un programa de reciclaje, de cómo qué hacer en casa, buenísimo. cosas que se han Buenísimo, hecho, Daniel. experiencias positivas que hay en algunas partes del país. Porque, por ejemplo, ya Santiago cambió. Santiago tenía un vertedero peor que Duquesa y ahora el sistema de gestión de residuos de Santiago es de los mejores del país. O sea que Ujú. ahí tenemos un caso que pasó de ser de lo peor a un sistema bastante decente, tiene cosas que mejorar, pero en comparación con Santo Domingo es una maravilla. Lo que los Entonces otros hay países, avances, sí, hay claro, avances y recientes, entonces y hay que hay cosas que decirlos, hay que compartir. hablarlos. Claro, y vamos a dedicar un programa exclusivo a eso y recordar de nuevo que este domingo el voto hace la diferencia y no solo eso, que hacer que los temas se conozcan es un acto político que hace que los que gobiernan tomen acción. Así que no nos limitemos vamos a votar, pero no nos quedemos ahí nada más. Cuando haya que salir a la calle, salgamos. Cuando llegue una información, vamos a Exactamente. compartirla porque ese es el poder que tenemos. Tener ese activismo, es decir, nos duele a todos, vamos todos a ocuparnos. Daniel Abreu, muchísimas gracias. Un abrazote así en la distancia. Cuídate mucho y que tengas un muy buen Gracias, fin de semana. gracias. Y que Gracias tengamos por el un fin de tema. semana tranquilo, de conciencia, que nuestra Todo conciencia fluye nos de la permite mejor vivir manera. esto. Eso. Ecología en la política, el tema que tratamos hoy con Daniel Abreu. Gracias, Daniel. Saludos a Siempre un Deba, que placer. salió por ahí. Bueno, y nosotros despedimos a Daniel con Marvin Gaye. What's going on? Seguimos. Esto es Camino al Sol.